Hola a todos, solo paso a dar esta info. El fanfic, aunque no sea mío, no tendrá descripción ya que es de una amiga que me pidió de favor que si podía darlo a conocer, ya después lo subirá a alguna plataforma, entonces de momento es exclusivo de mi canal. Capítulo 3. La arquitectura del silencio. El amanecer sobre los tejados de París trajo consigo una neblina densa que desdibujaba las líneas de la Torre Eiffel en el horizonte. En su habitación, mucho antes de que el aroma a pan recién horneado subiera desde la planta baja, Marinette ya estaba despierta. No hubo alarmas estridentes ni carreras de último minuto por haber dormido de más. Su cuerpo, moldeado por los hábitos rigurosos de una vida anterior que nadie más recordaba, respondía ahora a un reloj interno impecable. Se sentó en el borde de la cama, observando la penumbra de su cuarto con una mirada analítica que distaba mucho de la confusión adolescente que solía dominar sus mañanas. El frío del suelo de madera le ayudó a asentar sus pensamientos mientras organizaba mentalmente las tareas del día. Tipky emergió de entre las mantas de seda con un bostezo silencioso, sus grandes ojos fijos en la seriedad con la que su portadora doblaba su ropa. La pequeña criatura mística sentía la densa calma que emanaba de Marinette, una energía que ya no vibraba con la ansiedad de agradar a los demás, sino con la fijeza de un río profundo. Marinette se vistió con deliberación, eligiendo prendas cómodas pero con un corte sastre impecable que ella misma había ajustado milímetro a milímetro. Al mirarse al espejo, no buscó la aprobación de una imagen idealizada. Buscó la simetría, el control y la ausencia de cualquier rastro de duda que pudiera delatarla ante los ojos observadores de su entorno escolar. Al bajar a la cocina, el encuentro con sus padres fue breve y cálido. Tom y Sabine notaban el cambio en su hija, pero lo atribuían a una madurez temprana nacida de su pasión por el diseño. Marinette aceptó el desayuno con un agradecimiento sincero, saboreando la normalidad de una familia que en otra línea temporal había estado en constante peligro debido a las tensiones de la ciudad. Mientras caminaba hacia el College François Dupont, observaba a los peatones que se cruzaban en su camino. El barrendero de la esquina, la mujer que abría el kiosco de prensa, el conductor del autobús. Para el mundo, eran simples ciudadanos apresurados. Para Marinette, eran posibles objetivos emocionales que un hombre desesperado en una mansión cercana podría utilizar como armas en cualquier momento. La prevención, entendió, no consistía en golpear más fuerte, sino en retirar el combustible antes de que saltara la chispa. La entrada del instituto estaba sumida en el habitual bullicio matutino cuando Marinette cruzó el umbral. Se detuvo un momento en el rellano de la escalera principal, adoptando una postura relajada pero atenta. A pocos metros, Chloe Bourgeois descendía de su limusina con la barbilla en alto, quejándose en un tono monótono sobre el tráfico de la avenida principal. Detrás de ella, cargando con dos mochilas pesadas y una carpeta de proyectos que amenazaba con abrirse, caminaba Sabrina. El contraste era evidente, pero Marinette no intervino con un reproche directo ni con una escena dramática. Sabía que las dinámicas de su misión no se rompían con discursos, sino evidenciando la ineficiencia del abuso. Marinette caminó con paso firme hacia su salón de clases, ignorando las miradas de curiosidad que su nueva presencia empezaba a generar entre los alumnos de los cursos inferiores. Al entrar, notó que Nino ya estaba en su asiento, con los auriculares profesionales que ella le había facilitado descansando sobre sus hombros. El chico estaba anotando algo en un cuaderno de pautas musicales con una concentración que rara vez mostraba durante las lecciones formales. Al verla entrar, Nino levantó una mano en un saludo sobrio, un gesto de respeto mutuo que se había ido forjando a través de su colaboración técnica en los últimos días. No había exageraciones en su trato. Era la alianza silenciosa de dos personas que compartían un estándar de trabajo. Alia llegó unos minutos más tarde, sentándose al lado de Marinette con su habitual energía, aunque con una pizca de cautela que no había estado allí en las primeras semanas del curso. La periodista intentó iniciar una conversación sobre las últimas novedades de la ciudad, buscando en los ojos de su amiga el brillo de la complicidad habitual, pero se encontró con una cortesía amable y un muro de contención profesional. Marinette respondía con la precisión de quien mide cada palabra, desviando el interés de Alia hacia temas mundanos como los exámenes de literatura o los horarios de la biblioteca. Esta distancia, lejos de alejar a Alia, despertaba en ella una curiosidad más madura, obligándola a tratar a Marinette no como a una confidente maleable, sino como a una igual cuyo espacio personal debía ser respetado. El aula terminó de llenarse cuando Adrien Agreste cruzó la puerta. Su postura reflejaba el cansancio de una agenda diseñada por la mano implacable de su padre. Horas de piano, esgrima y modelaje concentradas en un cuerpo que apenas empezaba a desarrollarse.
Al pasar junto al asiento de Marinette, detuvo el paso un instante, como esperando la habitual reacción nerviosa o el tropiezo que solía definir sus encuentros. Sin embargo, Marinette se limitó a asentir con la cabeza, una cortesía mínima y desprovista de cualquier rastro de la obsesión romántica que en el pasado la había cegado. Adrien devolvió el saludo con una sonrisa un tanto desconcertada, sintiendo por primera vez el peso del aislamiento que su propio apellido generaba cuando no era recibido con adulación. La profesora Bustier comenzó la clase abriendo el libro de textos, y el sonido de las hojas al pasar se mezcló con el murmullo del proyector. Marinette apoyó la barbilla en la mano, observando el aula desde su posición estratégica. Podía ver la nuca de Chloe, los hombros tensos de Sabrina y la mirada distraída de algunos compañeros del fondo. Entendió que su labor en este ciclo no consistía en ser la heroína que resolvía los desastres una vez causados, sino en convertirse en la corriente invisible que reconfiguraba las relaciones del salón. Cada pequeña interacción, cada negativa de Sabrina a realizar una tarea humillante, cada espacio de silencio que le restaba poder a las provocaciones de Chloe, era un ladrillo en la reconstrucción de un ecosistema escolar más estable. Durante las 2 horas de lectura, Marinette no permitió que su mente divagara hacia las sombras de la mansión agreste ni hacia los misterios que aguardaban al otro lado del mundo. Sabía que el peligro de perderse en el panorama general era olvidar los detalles que tenía delante. La verdadera resiliencia se demostraba en la capacidad de soportar la monotonía de la preparación, el diseño de patrones y el estudio de las debilidades cotidianas. Al mirar de reojo a Sabrina, que estiraba sus dedos entumecidos tras copiar el tercer tema dictado por exigencia de Chloe, Marinette anotó un detalle en su tableta. El desgaste de la lealtad ciega no ocurría por una gran traición, sino por la acumulación de pequeños cansancios diarios. Cuando el timbre anunció el final del primer bloque de clases, el salón se vació con la prisa habitual de los estudiantes ansiosos por el descanso. Marinette se tomó su tiempo para guardar sus pertenencias, asegurándose de que cada lápiz y cada cuaderno volvieran a su lugar exacto en el bolso. La constancia en el orden exterior era el reflejo de la estructura que mantenía en su interior. Al levantarse, miró por el ventanal que daba al patio interior del instituto, donde los grupos se formaban bajo el cielo grisáceo de París. Las piezas estaban dispuestas en el tablero de la escuela, moviéndose según reglas antiguas que ella estaba decidida a reescribir con paciencia de artesano, sin prisas, paso a paso. El bullicio del patio principal quedaba amortiguado por los gruesos muros de piedra de la biblioteca del instituto, un espacio que Marinette había elegido estratégicamente para pasar los 30 minutos del receso. El olor a papel viejo, encuadernaciones de cuero sintético y el roce lejano de los árboles contra los ventanales altos creaban un entorno de aislamiento que ella valoraba más que cualquier distracción social. Sentada en una de las mesas del fondo, donde la luz natural disminuía y las sombras de las estanterías ofrecían un resguardo natural, desplegó varios pliegos de papel cuadriculado de gran formato. No utilizaba la tableta en este momento. Prefería la resistencia física del grafito sobre el papel, la necesidad de medir la presión de su mano para trazar líneas perfectas que representaban la distribución de cargas de trabajo para el proyecto textil que seguía desarrollando bajo el nombre del colectivo Aurea. Tipki permanecía inmóvil dentro del bolso de mano, casi sin respirar, comprendiendo que la concentración de su portadora era un mecanismo de defensa contra el caos exterior. Marinette no buscaba apresurar los acontecimientos. Entendía que la premura era la mayor debilidad de los jóvenes y la herramienta más predecible que sus adversarios podrían explotar. Su mente trabajaba con la regularidad de un engranaje de reloj, evaluando las necesidades de almacenamiento de materiales y la logística de distribución que requeriría su pequeño imperio doméstico antes de que las interferencias políticas de la alcaldía o las presiones comerciales de la moda parisina intentaran absorber su iniciativa. Cada anotación en los márgenes era clara, desprovista de florituras, enfocada únicamente en la viabilidad económica y el control de calidad de los proveedores locales. La puerta de la biblioteca se abrió con un crujido leve, rompiendo la monotonía del silencio reinante. Marinette no levantó la vista de inmediato, pero sus oídos registraron el paso apresurado, desigual y pesado de alguien que cargaba más peso del debido. Por el pasillo entre las obras de referencia apareció Sabrina, con el rostro encendido por el esfuerzo físico y los brazos rodeando una pila de revistas de moda importadas que Chloe le había ordenado clasificar antes de la siguiente hora de clase. La secretaria de la hija del alcalde buscaba una mesa vacía con cierta desesperación, consciente de que el tiempo del descanso se agotaba y que cualquier retraso sería recibido con un reproche público en el salón de clases.
Su respiración era errática y sus gafas se deslizaban constantemente por el puente de su nariz debido al sudor. Sabrina se detuvo al notar la presencia de Marinette en la mesa del fondo. Su primera reacción fue de timidez, mezclada con una hostilidad defensiva aprendida tras años de actuar como el escudo social de Sloe. Amortiguó el impacto de las revistas contra la madera de la mesa vecina, intentando hacer el menor ruido posible, mientras lanzaba miradas furtivas hacia los bocetos técnicos de Marinette. Esperaba un comentario sarcástico, una mirada de desdén o el inicio de una confrontación que justificara su posición de víctima leal, pero Marinette continuó trazando una línea diagonal con la ayuda de una regla metálica, con una indiferencia tan pulcra que resultaba casi relajante. El silencio se prolongó durante varios minutos, roto únicamente por el crujido de las páginas de moda que Sabrina pasaba de manera mecánica. Ese índice de distribución que estás usando tiene un desfase en el margen izquierdo, dijo Marinette con una voz neutral, sin apartar los ojos de su propio papel. Sabrina se tensó, sujetando la revista con fuerza. ¿Qué? Sloe me dijo que organizar a los artículos por orden de relevancia de los diseñadores, no por márgenes. No me refiero a las revistas, respondió Marinette, dejando la regla sobre la mesa con un clic seco y girándose ligeramente en su silla para mirar a su compañera. Me refiero a la forma en que archivas las notas de la clase de literatura. Ayer noté que perdiste 3 minutos buscando la sección de poesía romántica porque tu sistema de pestañas utiliza un código de colores basado en el orden alfabético de las asignaturas, lo cual genera una saturación visual cuando el volumen de hojas aumenta. Es un método ineficiente para alguien con tu capacidad de memorización. La sorpresa sustituyó a la actitud defensiva en el rostro de Sabrina. Nadie en el instituto, y mucho menos Chloe, se había detenido a analizar la estructura de su trabajo de secretaría desde un punto de vista técnico. Para los demás, sus apuntes eran simplemente un recurso gratuito que aparecía por arte de magia en sus pupitres. Sabrina se acomodó las gafas, mirando a Marinette con una mezcla de sospecha e interés genuino. La frialdad de la diseñadora no se sentía como un ataque, sino como la evaluación de un supervisor que analiza un proceso industrial defectuoso. Es el único sistema que conozco, admitió Sabrina en un susurro, bajando la vista hacia sus propias manos. Sloe necesita las cosas rápido, y si cambio la organización, ella se confunde y se enfada. La confusión de los demás no es tu responsabilidad técnica, Sabrina, dijo Marinette, deslizando un pequeño pliego de papel en blanco hacia ella. Un buen archivero no diseña el sistema para que el usuario se sienta cómodo en su ignorancia. Lo diseña para que la información no sufra daños. Si utilizas un índice de matriz cruzada, donde los temas se dividen por fechas de examen y no por nombres de autores, reducirás el tiempo de búsqueda a la mitad. Inténtalo con las revistas de Sloe si quieres practicar. Agrúpalas por la densidad del gramaje del papel o por el tipo de costura del lomo, no por la marca. Verás que el orden real no depende de la fama del diseñador. Sabrina tomó el papel en blanco con cierta vacilación. Sus dedos, acostumbrados a obedecer órdenes sin cuestionarlas, comenzaron a trazar un esquema simple siguiendo las indicaciones verbales de Marinette. Al cabo de unos minutos, la expresión de fatiga en su rostro comenzó a disiparse, reemplazada por la fijeza de quien encuentra un problema lógico que es capaz de resolver por sí mismo. Marinette no intervino más. Regresó a sus propios diagramas, permitiendo que la distancia profesional volviera a establecerse entre ambas. No buscaba ganarse la amistad de Sabrina con halagos falsos ni convencerla de abandonar a Sloe mediante un discurso sobre la dignidad. Sabía que el verdadero cambio comenzaba cuando un individuo descubría que su intelecto valía más que el papel de subordinado que le habían asignado. El sonido del timbre que anunciaba el fin del receso resonó con eco en el pasillo exterior. Sabrina se levantó de inmediato, pero esta vez sus movimientos fueron más ordenados. Recogió las revistas formando una torre simétrica y guardó el papel con el esquema de Marinette en el interior de su propia libreta, protegiéndolo como si fuera un documento confidencial. Miró a Marinette una última vez antes de caminar hacia la salida, abriendo la boca como si quisiera decir algo, pero se contuvo al ver la absoluta concentración con la que la diseñadora continuaba su trabajo. Marinette esperó a que los pasos de Sabrina se perdieran por completo antes de recoger sus planos. Titi asomó la cabeza desde el bolso, sus antenas moviéndose con suavidad. «Has sido muy sutil con ella, Marinette», comentó la Kwami en voz baja. «No has intentado salvarla de Sloe. Las personas no necesitan ser salvadas por otros, Titi», respondió Marinette, guardando la regla metálica con deliberación. «Necesitan las herramientas para ver las grietas de su propia prisión».
Si obligo a Sabrina a alejarse de Sloe ahora, buscará a otra persona que la domine porque no conoce otra forma de existir. Mi labor es mostrarle la eficiencia del orden. El resto dependerá de su propia resiliencia. Caminó hacia la salida de la biblioteca con el portafolio bajo el brazo, sintiendo el peso de la rutina escolar que volvía a reclamarla. París seguía estando allí fuera, gris y silenciosa, llena de tensiones que maduraban en las esquinas, pero dentro del instituto, una pequeña costura invisible había comenzado a soltarse en el tejido que sostenía la autoridad de la familia Bourgeois. Marinette avanzó hacia el salón con la certeza de que cada minuto invertido en el silencio de la preparación era un minuto menos que tendría que pasar combatiendo en las calles. El olor a sulfato de cobre y detergente industrial dominaba el laboratorio de ciencias, un espacio de azulejos blancos y encimeras de granito gris donde la profesora Mendeleev dictaba sus lecciones con la rigidez de un metrónomo. Los alumnos se distribuían en parejas tras las mesas altas, rodeados de gradillas con tubos de ensayo, mecheros Bunsen apagados y balanzas de precisión. Era la primera clase de la tarde, un momento en que el letargo del almuerzo solía adormecer a la mayoría de los estudiantes, pero la exigencia de la docente mantenía la tensión en el aire. Cada movimiento debía ser registrado. Cada miligramo de reactivo, justificado. Marinette compartía su estación de trabajo con Alia. A su izquierda, Sloe y Sabrina ocupaban la mesa contigua. El contraste entre ambas parejas era evidente desde los primeros minutos de la práctica. Mientras Alia preparaba los cuadernos de notas con rapidez, Marinette organizaba los instrumentos de vidrio sobre la superficie limpia, alineando las pipetas por orden de capacidad y verificando que el menisco del agua en la probeta estuviera exactamente en la línea de los 20 mililitros. No había prisa en sus manos, sino una economía de movimientos que delataba una familiaridad absoluta con el rigor del trabajo manual. Hoy analizaremos la velocidad de reacción en función de la concentración, anunció la profesora Mendeleev, su voz rasgando el murmullo de la sala mientras escribía fórmulas en la pizarra. Aquellos que no sigan las instrucciones de la guía verán sus muestras contaminadas antes de que termine la hora. Comiencen. Al instante, el sonido del cristal chocando contra el granito inundó el laboratorio. Sloe se cruzó de brazos inmediatamente, apartándose de la encimera para evitar que una sola gota de destilado manchara su chaqueta de marca. Sabrina, muévete, ordenó Sloe en un tono imperioso, aunque lo suficientemente bajo para no atraer la ira de la profesora. Mezcla el compuesto B y limpia la balanza. El olor de este lugar es insoportable y no pienso pasar el resto del día con las manos oliendo a azufre. Y hazlo rápido, quiero los resultados en limpio para cuando termine la clase. En cualquier otra ocasión, Sabrina habría respondido con un asentimiento frenético, disculpándose por su supuesta lentitud mientras ejecutaba 3 tareas a la vez con torpeza. Sin embargo, Marinette observó de reojo cómo la pelirroja se detenía un segundo completo antes de tocar los frascos. Sabrina respiró hondo, acomodó sus gafas con el dorso de la mano y extrajo de su bolsillo el papel cuadriculado que Marinette le había entregado en la biblioteca. Lo extendió junto a la guía oficial de la materia, usándolo como una plantilla de control. No puedo mezclar el compuesto B todavía, Sloe, dijo Sabrina, su voz baja pero inusualmente firme. La guía especifica que primero debemos tarar el vaso de precipitados y registrar la masa del disolvente. Si me apresuro, la densidad cambiará y el informe final será rechazado por la profesora. Eso nos restaría puntos a las 2. Sloe parpadeó, sorprendida por la réplica técnica. No era común que su compañera antepusiera las reglas de la escuela a sus exigencias personales. No me importa la densidad, Sabrina. Solo haz que funcione como siempre, replicó la rubia, frunciendo el ceño. Para eso estás aquí, ¿no? Sabrina no discutió. Tampoco bajó la cabeza. Simplemente ignoró la queja y continuó midiendo el reactivo con una espátula, gramo por gramo, siguiendo el orden de la matriz que había aprendido a trazar esa misma mañana. Sus movimientos ya no eran erráticos. La estructura le otorgaba una seguridad que anulaba la urgencia del reproche de Sloe. El proceso fue más lento de lo habitual, pero impecable. Marinette observó el detalle y una leve, casi imperceptible sonrisa apareció en su rostro. La primera costura del viejo orden escolar continuaba cediendo bajo el peso de la lógica pura. Alia, que estaba anotando los tiempos de ebullición en su libreta, notó la dirección de la mirada de Marinette. La periodista dejó el bolígrafo sobre la mesa y se inclinó hacia ella, intrigada por la absoluta falta de distracción de su compañera. «Estás muy atenta a lo que pasa a la izquierda, Marinette», susurró Alia, ajustándose las gafas.
Normalmente estarías mirando hacia la fila de adelante, donde Adrien está lidiando con Nino y sus tubos de ensayo. ¿Ha pasado algo entre Sabrina y tú? Las noto diferentes. Marinette tomó una varilla de agitación y comenzó a mezclar su propia solución salina con un ritmo constante, observando cómo los cristales se disolvían en el líquido transparente. El orden del salón está cambiando, Alia, respondió con serenidad, manteniendo la vista fija en el vaso de precipitados. Sabrina está descubriendo que la eficiencia no depende de la velocidad a la que obedeces, sino de la precisión con la que trabajas. Es una buena estudiante. Solo necesitaba una estructura adecuada para dejar de cometer errores por el pánico de complacer a los demás. Alia la estudió durante unos segundos. La agudeza de su instinto de reportera le decía que había una historia oculta tras la madurez de Marinette, una estrategia que no correspondía a las dinámicas habituales de las chicas de su edad. Marinette ya no reaccionaba con celos ni con la indignación ruidosa que solía caracterizar sus disputas con Chloe. Actuaba como una observadora neutral que conocía el desenlace del experimento mucho antes de que los reactivos se mezclaran. A veces das miedo, chica, admitió Alia con una sonrisa a medias, aunque sus ojos reflejaban un respeto creciente. Parece que tuvieras un mapa de todo lo que va a pasar en esta escuela. Solo observo los detalles, Alia. El tejido social se rompe por los hilos más delgados, no por los nudos más gruesos. Si cuidas las costuras pequeñas, el vestido entero mantiene su forma. Al otro lado del laboratorio, Adrien Agreste retiró la mirada de su propio mechero Bunsen. Había escuchado retazos de la conversación debido a la cercanía de las mesas y no pudo evitar observar a Marinette con una mezcla de fascinación y extrañeza. Para él, acostumbrado a una vida donde cada hora estaba rígidamente planificada por terceras personas, la autonomía mental que Marinette demostraba era un enigma. Ella no buscaba llamar la atención de nadie. No se esforzaba por ser la delegada perfecta ni por agradar a los profesores, pero su mera presencia imponía una disciplina silenciosa que transformaba el aula. La clase concluyó cuando la profesora Mendeleev pasó mesa por mesa revisando los informes. Al llegar a la estación de Chloe y Sabrina, la docente examinó el gráfico de precipitación con su habitual severidad, buscando el menor fallo en los decimales. Tras un largo silencio, asintió con la cabeza. Un registro impecable, señorita Raincomprix, sentenció la profesora, firmando la hoja con un trazo rápido. Es el primer informe de esta mesa que no presenta una desviación del 5% por manejo apresurado. Continúe con este método. Chloe soltó un bufido de desdén, tomando su bolso antes de que el timbre sonara, pero Sabrina recibió la felicitación con un leve tinte rojo en sus mejillas. Guardó sus notas con un cuidado casi reverencial y, al levantar la vista, sus ojos se cruzaron con los de Marinette durante un breve segundo. No hubo palabras de agradecimiento ni gestos de complicidad. Solo un asentimiento profesional entre dos personas que entendían el valor del trabajo bien hecho. Marinette recogió su portafolio con la misma parsimonia de siempre, sintiendo el peso de la tarde que avanzaba. El primer día de la nueva estructura escolar terminaba con las bases asentadas. Sabía que Chloe intentaría recuperar el control mediante alguna demostración de poder económico o social en los próximos días, pero la inmunidad de Sabrina ya no dependía del miedo, sino del descubrimiento de su propia competencia. Mientras salía del laboratorio hacia el pasillo principal, Marinette acomodó la correa de su bolso, lista para la siguiente fase del invierno parisino. El repiqueteo de la lluvia tardía contra los cristales de la gran escalinata del instituto marcó la salida de los estudiantes. El cielo de París se había encapotado por completo, transformando el azul grisáceo del mediodía en una penumbra plomiza que obligaba a encender las farolas públicas antes de tiempo. Marinette cruzó el vestíbulo con paso tranquilo, ajustándose la correa de su bolso de cuero sobre el hombro. A su alrededor, los adolescentes corrían para refugiarse bajo los paraguas o se apresuraban hacia las bocas de metro cercanas, quejándose del súbito cambio de temperatura. Ella, en cambio, se tomó un momento bajo el porche de la entrada para observar el fluir del agua por las canaletas de la calle, encontrando un ritmo predecible en el desorden de la tormenta. La prisa, pensó mientras veía a un grupo de estudiantes tropezar al cruzar la avenida, siempre era la antesala de un error de cálculo. Al llegar a la panadería, el ambiente denso y cálido la recibió como un bálsamo contra la humedad exterior. El aire estaba impregnado del aroma reconfortante del azúcar caramelizada y la corteza crujiente del pan recién salido del horno de solera. Sabine estaba detrás del mostrador, ordenando las bandejas de pasteles que no se habían vendido durante la tarde con su habitual gracia minuciosa.
Al ver entrar a su hija, le dedicó una mirada de silenciosa aprobación, notando la serenidad con la que Marinette se limpiaba los zapatos en el felpudo y colgaba su chaqueta impermeable en el perchero del pasillo. No había agitación en sus movimientos, ni la dispersión mental que solía caracterizar sus regresos de la escuela en meses anteriores. Tras un breve intercambio de saludos cargado de una afectuosidad serena, Marinette tomó una taza de té de jazmín caliente y subió las escaleras hacia su habitación, dispuesta a recluirse en su espacio de trabajo. Su habitación era el reflejo exacto de la reconfiguración interna que estaba llevando a cabo. La mesa de trabajo, de dimensiones compactas pero aprovechada hasta el último milímetro, mostraba una organización quirúrgica. Los lápices de grafito estaban alineados por su grado de dureza, las reglas metálicas descansaban paralelas al borde de la madera y el espacio central permanecía completamente despejado para permitir el movimiento libre de las manos y las herramientas de dibujo. Marinette dejó la taza a un lado, asegurándose de colocar un posavasos de corcho para evitar cualquier mancha involuntaria sobre la superficie pulida. Antes de sumergirse en sus proyectos de diseño o en el análisis de las redes de la ciudad, entendía que debía cumplir con las obligaciones mundanas que cimentaban su fachada como estudiante regular del instituto. Abrió una libreta de notas de cubiertas grises y extrajo sus libros de texto. En esta nueva etapa de su vida, Marinette había iniciado un programa de estudio sistemático del idioma inglés, reconociendo que la comunicación global sería una herramienta indispensable para la expansión futura del colectivo Aurea. No buscaba un aprendizaje apresurado o superficial. Se estaba enfocando con paciencia en la gramática fundacional y el vocabulario de supervivencia esencial para construir una base técnica que no dejara margen a malentendidos. Con un bolígrafo de tinta negra, comenzó a transcribir ejercicios sobre los pronombres básicos y las conjugaciones del verbo to be, repitiendo cada estructura en voz baja para fijar la fonética en su memoria. Para una mente que había lidiado con las complejidades de la magia antigua y la estrategia geopolítica en las sombras, la simplicidad de la gramática elemental representaba un ejercicio de humildad y disciplina que disfrutaba ejecutar. Tiki voló suavemente desde el bolso, suspendiéndose sobre el cuaderno para observar los trazos limpios de su portadora. Laquami apreciaba el silencio que dominaba la habitación, un contraste absoluto con la ruidosa indecisión de los primeros años de su portadora. La pequeña criatura roja sabía que la resiliencia no se demostraba únicamente en las grandes batallas bajo la lluvia, sino en la capacidad de sentarse tarde tras tarde a dominar los rudimentos de una materia obligatoria, sin quejarse y sin buscar atajos. Tu caligrafía ha cambiado, Marinette, comentó Tiki con un tono suave, casi imperceptible frente al rumor de la lluvia en el tejado. Ahora presionas menos el papel, pero las líneas son mucho más definidas. Si no controlo la presión de la mano, la tinta se expande y deforma la letra. Tiki, respondió Marinette sin levantar la vista del ejercicio. En el inglés, igual que en el diseño de un patrón de alta costura, una pequeña variación en la estructura del inicio altera el significado de todo el conjunto. Si no domino el verbo to be con absoluta precisión ahora, cuando tenga que redactar contratos de distribución internacional para el colectivo o comunicarme con aliados fuera de Francia, cometeré errores que ninguna disculpa podrá arreglar. Las bases deben ser de piedra, no de arena. Pasó la siguiente hora completando las columnas de conjugaciones, prestando especial atención a las irregularidades del idioma. Cada oración que escribía era un ladrillo más en la construcción de su autonomía. Cuando terminó la sección asignada para el día, cerró el cuaderno con un golpe seco y ordenado, guardándolo en la sección correspondiente de su estantería. No permitió que el cansancio la adormeciera. Inmediatamente después, abrió el portafolio que contenía los registros contables y de materiales del colectivo Aurea, la iniciativa textil con la que estaba unificando el talento disperso de sus compañeros de clase. Revisó las notas que había tomado durante la práctica de laboratorio con Sabrina. La joven pelirroja estaba respondiendo a la introducción de metodologías lógicas con una velocidad que confirmaba las sospechas de Marinette. Sabrina no carecía de talento organizativo, simplemente carecía de un entorno que valorara su intelecto por encima de su capacidad de sumisión. Marinette anotó en su registro la necesidad de facilitarle, de manera indirecta, un manual sobre la gestión de inventarios y densidades textiles. No lo haría en persona para evitar sospechas de desloe o interferencias de la alcaldía. Dejaría el documento en la sección de geografía de la biblioteca, sabiendo que Sabrina acudía allí cada viernes a clasificar las lecturas del profesor D'Argencourt. El análisis de los flujos de trabajo del colectivo ocupó el resto de su velada.
Marinette organizó las tareas de Nino para la edición de las pistas de audio ambiental y los bocetos que Nathaniel estaba desarrollando para las etiquetas de la primera colección cápsula. Todo el proceso avanzaba a un ritmo lento, casi imperceptible para el resto del instituto, pero dotado de una solidez estructural que impedía cualquier quiebre. Mientras la noche caía definitivamente sobre el distrito central de París, Marinette apagó la lámpara de su escritorio. Se acercó al gran ventanal redondo de su habitación, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el vidrio, reflejando las luces distantes de la ciudad. El tablero escolar estaba en calma, las costuras pequeñas se mantenían firmes y ella continuaría tejiendo su red con la paciencia implacable de un artesano que sabe que el tiempo, al final, siempre trabaja para quienes respetan sus reglas. El viernes amaneció con un frío seco que congelaba el rocío sobre las barandillas de hierro forjado del Puente de las Artes. La tormenta del día anterior se había retirado, dejando en su lugar un cielo despejado pero pálido, cuyo reflejo en las aguas del Sena parecía de un metal bruñido. Marinette salió de la panadería cuando el primer camión de reparto de harina estacionaba frente a la puerta. Llevaba consigo una carpeta de cartón rígido, atada con cintas de algodón negro, que contenía un compendio meticuloso sobre la gestión de inventarios y densidades textiles que había terminado de transcribir la noche anterior. Su estrategia no contemplaba la entrega directa. La autoridad de Chloe sobre Sabrina seguía siendo un lazo psicológico fuerte, y cualquier regalo explícito por parte de Marinette sería interpretado como un intento de soborno o un desafío abierto que la pelirroja rechazaría por miedo a las represalias. Caminó hacia el instituto con paso pausado, disfrutando de la quietud de las calles antes del despertar del grueso de la población estudiantil. Al entrar en el recinto, se dirigió de inmediato a la biblioteca, aprovechando que el encargado de la mañana solía ausentarse durante los primeros 15 minutos para revisar las devoluciones en los casilleros exteriores. El silencio del lugar era denso, interrumpido únicamente por el zumbido de la calefacción central. Marinette se internó en el pasillo de Geografía e Historia Social, una sección poco frecuentada por los alumnos de su nivel. Buscó el estante donde descansaban los grandes volúmenes de cartografía regional y los estudios de demografía parisina del siglo VI, el rincón exacto donde Sabrina solía refugiarse los viernes por la mañana para cumplir con las lecturas complementarias del profesor d'Argencourt. Con movimientos precisos y sin mirar a los lados, deslizó el manual técnico entre un atlas de topografía urbana y un tratado sobre las rutas comerciales del Sena. El documento no llevaba su nombre ni ninguna marca del colectivo Aurea. Estaba presentado con la tipografía sobria de los textos académicos oficiales, pero incluía anotaciones manuscritas al margen que simplificaban los cálculos de volumen y peso para el almacenamiento de mercancías. Marinette sabía que la curiosidad analítica de Sabrina haría el resto. Una vez colocada la pieza, abandonó la biblioteca con la misma discreción con la que había entrado, reuniéndose con el resto de sus compañeros en el patio justo cuando sonaba el primer aviso para formar las filas. La jornada escolar avanzó sin grandes contratiempos hasta la hora del taller de artes plásticas, una asignatura que en esta línea temporal compartían en el aula del piso superior, un espacio amplio con grandes ventanales que permitían la entrada de la luz del norte, ideal para el trabajo de dibujo. Los pupitres estaban dispuestos en semicírculo o alrededor de una serie de bodegones de yeso. Nathaniel Kurzberg ocupaba uno de los caballetes del extremo derecho, semioculto tras la estructura de madera, sus dedos manchados de carboncillo mientras borraba y corregía con desesperación un trazo en su cuaderno de bocetos. Su rostro reflejaba la frustración de quien posee una visión clara en la mente pero carece del control técnico para trasladarla al soporte físico con la fidelidad requerida. Marinette se acercó a su mesa de trabajo, que casualmente colindaba con la zona de Nathaniel. No lo interrumpió de inmediato. Se tomó el tiempo necesario para afilar sus propios lápices de dibujo con una pequeña cuchilla de sastre, recogiendo las virutas en un trozo de papel con una parsimonia que llamó la atención del muchacho. Nathaniel levantó la vista, intentando ocultar su cuaderno con el brazo en un movimiento reflejo de inseguridad, pero Marinette ya había evaluado las líneas de su diseño. Una propuesta para las etiquetas de la primera colección del colectivo que desbordaba imaginación, pero cuyos márgenes de sangrado y proporciones anatómicas eran completamente inestables. El concepto de la asimetría en el ala de la figura es brillante, Nathaniel, dijo Marinette en un tono bajo, manteniendo la vista fija en su propio afilador. Pero estás forzando el grafito contra la fibra del papel.
Si saturas el poro de la celulosa en las primeras capas, no podrás aplicar las sombras medias sin que el diseño se emborrone cuando pasemos la composición al rodillo de impresión textil. Un buen dibujo de producción no necesita demostrar pasión en cada trazo. Necesita demostrar control sobre el límite del lienzo. Nathaniel parpadeó, soltando el trozo de carboncillo que sostenía. Estaba acostumbrado a que los profesores criticaran su falta de atención a los temas académicos o a que sus compañeros elogiaran sus cómics de superhéroes sin entender el esfuerzo detrás de cada perspectiva, pero la observación de Marinette iba dirigida a la física del oficio. Se acomodó en el taburete, mirando su propio dibujo con una nueva perspectiva analítica. No logro que la perspectiva del marco mantenga la misma tensión en ambos lados, admitió Nathaniel en un susurro, bajando la defensa. Siento que el lado izquierdo se cae cada vez que intento dar volumen al centro. Eso ocurre porque estás dibujando de memoria en lugar de utilizar una cuadrícula de proporción áurea, explicó Marinette, deslizando una hoja de acetato transparente perforada con líneas milimétricas sobre el caballete del chico. La imaginación es una herramienta excelente para el inicio del proceso, pero la geometría es lo que permite que el diseño sobreviva a la reproducción industrial. Si utilizas esta plantilla para fijar los puntos de fuga antes de definir el contorno, tu mano no tendrá que adivinar dónde termina el espacio de la tela. Inténtalo con la etiqueta del colectivo Aurea. Necesito que el logotipo mantenga una proporción de 1 a 1,60 y 1,8 respecto al borde del cartonaje. Nathaniel tomó el acetato, observando cómo las líneas grabadas organizaban el caos de sus trazos de manera instantánea. La sugerencia de Marinette no restaba libertad a su arte. Por el contrario, le proporcionaba un marco seguro donde su talento podía desarrollarse sin el riesgo de romperse debido a la falta de técnica. El pelirrojo asintió con la cabeza, una chispa de comprensión real sustituyendo el pánico en su mirada, y comenzó a trabajar de nuevo, esta vez con movimientos más cortos, medidos y eficientes. Desde el centro del aula, Adrien Agreste observaba la escena mientras limpiaba sus pinceles en un frasco con agua. La distancia entre él y Marinette parecía ensancharse cada día, no por una hostilidad manifiesta, sino por la densidad de la madurez que ella desplegaba en cada interacción. Mientras el resto de la clase seguía sumido en las pequeñas rencillas cotidianas y las preocupaciones propias de la adolescencia, Marinette operaba con la precisión de un director de orquesta que ajustaba los instrumentos uno a uno en absoluto silencio. El rubio sintió una extraña melancolía al percatarse de que el misterio que rodeaba a su compañera no era una fachada para llamar la atención. Era el resultado de una disciplina férrea que él, a pesar de las estrictas exigencias de su padre, aún no lograba comprender en su totalidad. Al finalizar la tarde, las nubes volvieron a cubrir el cielo de París de un gris plomizo, pero la lluvia no llegó a caer. Marinette regresó a la biblioteca antes del cierre definitivo para recoger sus cosas de los casilleros. Al pasar junto a la sección de geografía, notó que el manual técnico ya no estaba entre los volúmenes de cartografía. En su lugar, el estante mostraba un orden impecable, con los libros alineados según el sistema decimal de clasificación que Sabrina había estado implementando tras su conversación en el laboratorio. Marinette no buscó confirmación visual ni intentó localizar a la pelirroja. El vacío en el estante era la única respuesta que necesitaba su mapa estratégico. Sentada en su habitación esa noche, bajo la luz templada de su flexo, Marinette anotó los avances del día en su registro personal. El colectivo Aurea sumaba una nueva estructura de control gracias al enfoque técnico de Nathaniel, y los cimientos institucionales de la clase continuaban estabilizándose sin necesidad de enfrentamientos abiertos. El camino hacia la resiliencia de su entorno era lento y requería la paciencia de un tejedor que sabe que el valor de la prenda se define en la uniformidad de la trama, no en la vistosidad del primer nudo. Con esa certeza, cerró su cuaderno de notas, permitiendo que el silencio de la noche parisina envolviera su santuario de trabajo. El sábado por la mañana trajo consigo un sol pálido e invernal que apenas lograba calentar los cristales del gran ventanal de la habitación de Marinette. Abajo, en la panadería, el repiqueteo de las bandejas metálicas y el murmullo de los primeros clientes creaban una banda sonora familiar que anclaba la realidad de la casa. Sin embargo, en el piso superior, el ambiente se mantenía en un aislamiento estricto. Marinette había despejado la gran mesa central, retirando los retales de tela y los hilos para hacer espacio a los pesados equipos de grabación que Nino Laife había traído consigo.
El joven Dj se acomodaba la gorra con frecuencia, mostrando una mezcla de entusiasmo juvenil y nerviosismo profesional ante la seriedad con la que su compañera examinaba los cables de conexión y las tarjetas de sonido externas. La colaboración dentro del colectivo Aurea exigía que cada elemento, incluido el apartado acústico que acompañaría a la presentación de los prototipos textiles, cumpliera con un estándar de calidad riguroso. Nino había estado trabajando en una serie de pistas ambientales que mezclaban el sonido del viento parisino con frecuencias bajas sintetizadas, intentando evocar el concepto de la piedra antigua que Marinette le había sugerido días atrás. No obstante, al reproducir las primeras maquetas en el ordenador portátil, la distorsión en los rangos medios era evidente. El sonido se saturaba cada vez que el ritmo intentaba ganar profundidad, perdiendo la nitidez necesaria para crear una atmósfera envolvente. Marinette escuchaba las frecuencias con la cabeza ligeramente inclinada, sosteniendo un lápiz entre los dedos sin realizar anotación alguna hasta que la pista llegó a su fin. Sus oídos, entrenados en el futuro para detectar las sutiles anomalías en el campo de batalla y en los grandes salones de conferencias internacionales, aislaron el error de inmediato. No era una falta de talento por parte de Nino, sino una carencia de metodología en el tratamiento del espacio acústico. El chico tendía a compensar la falta de equipo profesional aumentando la ganancia digital, lo cual destruía la dinámica natural de la grabación. «Estás asumiendo que el oyente va a escuchar esto en un entorno aislado, Nino», explicó Marinette, rompiendo el silencio con una voz modulada que no dejaba espacio para la réplica improvisada. «Pero el taller de diseño y las salas de exposición tienen superficies de mármol y vidrio que reflejan las altas frecuencias. Si saturas la mezcla con tantos armónicos secundarios en el canal central, el eco de la sala cancelará los graves y lo único que se escuchará será un zumbido molesto que fatigarás el oído del público en menos de 3 minutos. Nino paró la reproducción y se rascó la nuca, mirando los gráficos de ondas que parpadeaban en su pantalla con una expresión de desconcierto. Había pasado toda la noche mezclando los canales, convencido de que la potencia del ritmo compensaría cualquier imperfección técnica. He intentado filtrar los picos con el ecualizador comercial, Marinette, pero si bajo la intensidad de los medios, la pista pierde toda la fuerza, admitió Nino, adoptando una postura defensiva que se desvaneció al notar la absoluta calma con la que su compañera manejaba los controles de la mesa. Pierde fuerza porque estás tratando el sonido como si fuera una masa sólida en lugar de una estructura de capas, respondió Marinette, extendiendo un pliego de papel donde había dibujado un gráfico de frecuencias dividido por secciones. En el diseño textil, si usas un hilo demasiado grueso en la base, la tela se vuelve rígida y no tiene caída. Con el audio es exactamente igual. Necesitas aplicar una ley de cancelación de fase selectiva. Reduciremos 3 decibelios en la banda de los 400 hercios y crearemos un vacío aquí, en el centro, para que el sonido de los pasos de las modelos o el murmullo de los asistentes no choque con la música. Con movimientos pausados y precisos, Marinette unió los dedos de Nino sobre los potenciómetros digitales, enseñándole a configurar un compresor de banda corta que ella misma había diseñado teóricamente en sus cuadernos de notas. No utilizó conceptos abstractos ni metáforas poéticas. Habló de hercios, de umbrales de ruido y de la resistencia de los materiales de los altavoces. Bajo su dirección, el sonido estridente y distorsionado comenzó a transformarse en una vibración sorda, limpia y profunda que parecía nacer del propio suelo de la habitación, extendiéndose por las esquinas sin perturbar los objetos del escritorio. Nino observaba el cambio en las gráficas con los ojos abiertos de par en par. La música que brotaba ahora de los monitores de referencia poseía una madurez arquitectónica que él no había creído capaz de lograr con sus herramientas habituales. La guía de Marinette no limitaba su creatividad como DJ. Al contrario, le proporcionaba la disciplina técnica necesaria para que su trabajo fuera tomado en serio por adultos y profesionales del sector. El respeto que sentía por su compañera se consolidó en ese instante, desprovisto de cualquier atisbo de la condescendencia habitual con la que los chicos de su edad trataban a las diseñadoras. «Esto es, otra cosa, Marinette», susurró Nino, ajustándose los auriculares para comprobar el rango dinámico. «Parece la producción de un estudio profesional de la orilla izquierda. ¿Cómo has aprendido a calcular los coeficientes de absorción de una sala? Eso no lo enseñan en las clases del instituto. La necesidad de que las cosas mantengan su forma bajo presión te obliga a estudiar las leyes que las rigen, Nino», respondió Marinette, recogiendo los cables sobrantes con una simetría impecable.
Si el colectivo Aurea quiere competir en el mercado real, no podemos permitirnos el lujo de presentar un trabajo que parezca el pasatiempo de unos adolescentes. Cada detalle, desde la etiqueta que dibuja Nathaniel hasta la frecuencia del aire que tú mezclas, debe demostrar que conocemos el oficio mejor que los creadores consagrados. La excelencia es nuestra única protección contra la interferencia de los demás. Nino asintió en silencio, guardando el proyecto con un cuidado que antes no tenía. La lección del sábado había transformado su perspectiva sobre su propio pasatiempo. Ya no se veía simplemente como el chico que ponía música en las fiestas escolares, sino como el responsable de la identidad sonora de un proyecto que ganaba solidez con cada hora de trabajo. Al despedirse en el umbral de la escalera, su postura reflejaba una seriedad nueva, un compromiso con el rigor que Marinette anotó mentalmente como una victoria estratégica fundamental para el desarrollo del grupo. Una vez sola, Marinette regresó a su mesa de trabajo y abrió su cuaderno de inglés para completar la revisión diaria de las estructuras gramaticales. Sabía que la constancia en las tareas pequeñas era el único método eficaz para evitar la dispersión de la mente. Mientras transcribía una lista de verbos regulares bajo la luz declinante de la tarde, Tipky emergió de su escondite entre los rollos de lino, observando el rostro imperturbable de su portadora con una mezcla de admiración y cautela. El mapa de París que Marinette custodiaba en su memoria continuaba expandiéndose, no mediante batallas ruidosas en los tejados, sino a través de la lenta y silenciosa educación de sus aliados en las virtudes de la resiliencia y el control técnico. El lunes por la mañana trajo consigo un viento helado que limpió por completo los remanentes de la niebla sobre el distrito comercial. Las calles adoquinadas brillaban bajo una luz cruda y directa, y el ir y venir de los estudiantes hacia el Collège François Dupont parecía haber adquirido un ritmo más ordenado bajo el rigor del frío invernal. Marinette llegó al instituto 10 minutos antes del primer toque de queda, vistiendo un abrigo oscuro de líneas rectas que ella misma había reforzado en las costuras internas para garantizar un aislamiento térmico óptimo sin perder la ligereza del movimiento. No traía consigo la prisa de las semanas pasadas. Caminaba con la certeza de quien ha colocado las piezas de un mecanismo y ahora se dispone a observar su funcionamiento regular. Al cruzar el patio principal, se detuvo cerca de las escaleras de acceso para observar el entorno. A pocos metros, sentada en uno de los bancos de piedra que bordeaban los castaños desnudos, se encontraba Sabrina. La pelirroja no estaba rodeada del habitual desorden de carpetas abiertas ni buscaba con la mirada desesperada la llegada de la limusina de Sloe. En su lugar, sostenía sobre las rodillas un clasificador de color gris industrial, dividiendo una serie de documentos mediante pestañas numeradas con una caligrafía limpia y uniforme. Su postura ya no reflejaba la sumisión encorvada de quien espera una reprimenda, sino la fijeza de un transcriptor que domina su área de registro. La limusina de la familia Bourgeois se detuvo frente a la verja principal con el habitual chirrido de neumáticos. Sloe descendió del vehículo, ajustándose las gafas de sol a pesar de la palidez del día, y caminó hacia el patio con paso firme, esperando encontrar a su asistente lista para recibir su bolso y el abrigo de piel sintética. Al notar que Sabrina permanecía en el banco, concentrada en el clasificador gris, Sloe frunció el ceño y aceleró el paso, deteniéndose frente a ella con los brazos cruzados. «Sabrina, ¿qué estás haciendo ahí sentada?», demandó Sloe, su voz resonando en el rincón del patio. «Mi portafolio de historia sigue en el coche y necesito que revises el resumen antes de que la profesora Bustier entre al salón». «Muévete». Sabrina levantó la vista despacio. Se acomodó las gafas sobre el puente de la nariz con un movimiento corto y preciso, exactamente de la misma forma en que había aprendido a manejar los instrumentos en el laboratorio de ciencias. No hubo un rastro de pánico en sus ojos, ni las habituales disculpas aceleradas que solían iniciar sus interacciones. «El portafolio ya está archivado en tu casillero, Sloe», respondió Sabrina con un tono de voz medido y neutral. «He organizado los apuntes siguiendo una matriz de 3 niveles por fechas de examen, tal como exigen los nuevos estándares de la dirección. El resumen está en la sección primera, protegido por una funda de acetato para evitar el desgaste de la tinta. No necesitas que lo revise de nuevo. La densidad de la información es la correcta y cumple con el temario oficial. Si deseas consultarlo antes de la clase, el casillero está desbloqueado». Sloe se quedó momentáneamente sin palabras, con la mano suspendida en el aire. La respuesta de Sabrina no contenía ninguna falta de respeto ni un desafío directo a su autoridad, pero estaba tan blindada por la lógica técnica que no dejaba espacio para la queja caprichosa.
La rubia parpadeó, buscando una grieta en la seriedad de su compañera, pero al no encontrarla, soltó un bufido de frustración y se giró hacia las escaleras, caminando sola hacia el salón con una rigidez que delataba su desconcierto. Sabrina esperó a que Chloe se alejara 3 pasos antes de cerrar su clasificador con un clic seco, levantándose para seguirla con una parsimonia que imitaba, de manera inconsciente, el andar de Marinette. Marinette observó la secuencia desde la barandilla superior, manteniendo el rostro imperturbable. El cambio en Sabrina era sutil, un pequeño desplazamiento en el eje de su comportamiento, pero representaba la consolidación de la estructura que había diseñado en la biblioteca. La sumisión comenzaba a perder su utilidad práctica cuando el individuo descubría la eficiencia del orden propio. Al ingresar al aula, el ambiente reflejaba los resultados de las sesiones del fin de semana. Nathaniel estaba en su caballete del fondo, terminando de limpiar los bordes de un pliego de cartulina con una goma de precisión. Al ver pasar a Marinette, el pelirrojo le mostró el boceto final de las etiquetas para el colectivo Áurea. El diseño ya no mostraba las líneas erráticas y desproporcionadas del viernes. La aplicación de la cuadrícula de proporción áurea había otorgado a la composición una simetría industrial impecable, donde el logotipo de la marca descansaba en el centro geométrico con una autoridad visual que parecía la obra de un estudio de imprenta consagrado. Los márgenes de sangrado están fijados a 3 milímetros, Marinette, dijo Nathaniel en un susurro, señalando las guías con la punta de su lápiz técnico. El rodillo de impresión no morderá el texto principal, incluso si la tela sufre una contracción por la humedad del taller. Es un trabajo excelente, Nathaniel, respondió Marinette, examinando la tensión del papel con una breve presión de sus dedos. Esto es un diseño de producción real. Guardaremos la matriz en el portafolio central esta tarde. El colectivo ya tiene una identidad visual que no depende de la improvisación. En la fila del medio, Nino Laife conversaba con Adrien Agreste sobre las mezclas de audio ambiental que había perfeccionado el sábado. Nino ya no utilizaba la jerga común de los aficionados a la música. Hablaba con soltura de la cancelación de fase, los límites del umbral de ruido y la ecualización sustractiva para adaptar las pistas a las salas de techos altos. Adrien lo escuchaba con una fascinación genuina, un tanto sorprendido por el súbito salto cualitativo en el lenguaje técnico de su amigo. Es como construir un edificio, viejo, explicaba Nino, moviendo las manos para ilustrar las capas de sonido. Si dejas un vacío en la frecuencia central, el resto de los instrumentos se acomodan solos sin necesidad de forzar el volumen. Todo encaja de una forma muy limpia. Adrien asintió, pero su mirada se desvió inevitablemente hacia la entrada del salón, donde Marinette terminaba de organizar sus carpetas en el pupitre. El rubio sentía que el aula entera estaba siendo sutilmente reconfigurada por una fuerza invisible pero implacable. Sus compañeros ya no se limitaban a cumplir con las tareas para obtener una calificación. Estaban adoptando una metodología de trabajo, una seriedad que transformaba sus pasatiempos en disciplinas formales. Y en el centro de ese cambio, permanecía siempre la figura silenciosa de la diseñadora, manejando los hilos con la paciencia de quien no necesita demostrar su poder para ejercerlo. La profesora Bustier entró al aula, dando inicio a la lección de historia social, y el murmullo de las conversaciones se extinguió bajo el orden de la rutina matutina. Marinette abrió su libreta de notas de cubiertas grises, apoyando el bolígrafo sobre el papel con una presión medida. París seguía allá afuera, envuelta en su frío invernal y en las tensiones latentes que maduraban en las oficinas de la mansión Agreste, pero dentro del microcosmos del instituto, la red de la resiliencia continuaba extendiendo sus raíces, un nudo a la vez, con la solidez inquebrantable del hierro forjado. El timbre que anunciaba el final de las clases de la tarde resonó con una vibración sorda que se extinguió rápidamente en los pasillos superiores. Los alumnos comenzaron a desalojar las aulas con el murmullo habitual de carpetas que se cerraban y cremalleras de mochilas que se ajustaban con prisa. Marinette permaneció sentada en su pupitre, esperando a que el flujo principal de estudiantes despejara el pasillo para evitar las aglomeraciones innecesarias. Sobre la superficie de madera, organizaba las fichas técnicas que Nathaniel le había entregado antes del almuerzo, deslizándolas en fundas de plástico transparente para proteger el grafito de la humedad ambiental. Cada movimiento de sus manos era metódico, desprovisto de la agitación que en otra época la llevaba a perder sus propios utensilios de escritura. Alia se despidió con un gesto rápido desde la puerta, apurada por asistir a una entrevista menor que había concertado para su blog con uno de los encargados del mantenimiento del parque municipal. Marinette asintió en silencio, agradeciendo la breve tregua que el alejamiento de su amiga le proporcionaba.
Al quedar el salón casi vacío, solo el roce de los zapatos de Adrien agreste contra el suelo de linóleo interrumpió la quietud del espacio. El joven modelo no se había marchado de inmediato. Se encontraba de pie junto a su asiento, sosteniendo su portafolio de cuero negro mientras observaba la hilera de archivadores grises que Marinette había colocado en el estante trasero del aula, reservados para los registros del colectivo Áurea. Adrien dio unos pasos hacia adelante, deteniéndose a una distancia prudencial que respetaba el espacio de trabajo de su compañera. Había una sombra de cansancio en sus ojos verdes, el reflejo de una jornada que continuaría en menos de media hora con una sesión de fotografía en el distrito financiero bajo la supervisión directa de la asistente de su padre. Sin embargo, su atención seguía fija en el orden casi industrial que ahora gobernaba las actividades de sus amigos más cercanos. Es curioso ver cómo ha cambiado este rincón en las últimas semanas, Marinette, comentó Adrien con una voz suave, cuyo tono denotaba una sutil melancolía. Nino ya no habla de música como un pasatiempo para los fines de semana. El sábado me mostró sus apuntes sobre frecuencias y parecía un ingeniero discutiendo los planos de un teatro. Y hoy he visto las etiquetas que diseñó Nathaniel. Tienen una precisión que me recuerda a los catálogos que mi padre recibe de las imprentas de Milán. No sabía que un proyecto escolar requería tanta rigurosidad. Marinette levantó la vista despacio, sosteniendo el bolígrafo técnico con el que acababa de numerar el último folio. Miró a Adrien con una serenidad desprovista de las antiguas vacilaciones que solían bloquear su habla en su presencia. Para ella, el chico que tenía delante no era una figura inalcanzable de las revistas de moda, sino un eslabón fundamental en la compleja red de la ciudad, un individuo cuya falta de autonomía lo convertía en una pieza vulnerable dentro del tablero estratégico. No es simplemente un proyecto escolar, Adrien, respondió Marinette, manteniendo un tono neutral y profesional. El colectivo Áurea es una estructura diseñada para sobrevivir fuera de los muros del instituto. El talento sin metodología es como un tejido sin tensión en el telar. Se deshace al primer tirón del mercado real. Si Nino y Nathaniel quieren que su trabajo sea respetado por los adultos que manejan la industria en París, deben hablar el mismo idioma técnico que ellos. La vaguedad y la improvisación solo sirven para que los demás decidan por ti. Adrien bajó la vista hacia su propio portafolio, asimilando las palabras con una seriedad que no solía mostrar frente a los profesores. La idea de que otros decidieran por uno era una realidad que él experimentaba cada hora de su vida, marcada por los horarios estrictos que recibía en su tableta digital cada mañana. La diferencia radicaba en que, mientras él aceptaba esa estructura como un marco inevitable, Marinette estaba construyendo su propia armadura legal y técnica para evitar que el entorno la absorbiera. A veces siento que todos en la clase están encontrando un propósito muy claro, una dirección, dijo Adrien, esbozando una sonrisa tenue que no lograba ocultar su aislamiento. Mi padre siempre dice que la disciplina es lo único que separa al artista del aficionado, pero la disciplina que ustedes aplican aquí parece diferente. No viene de una orden externa. Viene de otra parte. Viene de la necesidad de control, Adrien, replicó ella, cerrando la carpeta de cartón rígido con un golpe seco que sentenció la conversación. Cuando comprendes que tu seguridad y la de las personas que valoras dependen de la solidez de tus bases, dejas de buscar la aprobación de los demás y te enfocas en la resistencia de la estructura. La costura más fuerte es la que no se ve desde fuera, pero sostiene todo el peso de la prenda. Tu coche de reparto ha debido llegar ya a la entrada principal. No deberías retrasar la agenda de tu padre por un análisis escolar. Adrien parpadeó, sorprendido por la firmeza con la que Marinette daba por concluido el encuentro. No había rudeza en sus palabras, sino la frialdad práctica de un supervisor que cuida los tiempos de producción. Asintió con la cabeza, se ajustó la correa de su portafolio y caminó hacia la salida, sintiendo de nuevo ese extraño vértigo de quien se descubre rezagado en un juego cuyas reglas desconoce por completo. Una vez sola en el aula, Marinette guardó las fichas en su bolso y se dirigió hacia la salida trasera del edificio, evitando la verja principal donde la limusina de los Agreste ya maniobraba entre el tráfico de la tarde. Caminó por las calles secundarias del distrito, donde los pequeños talleres de marroquinería y los almacenes de suministros mantenían sus persianas metálicas a medio subir debido al frío. No buscaba accesos secretos ni realizaba movimientos sospechosos. Simplemente observaba los camiones de carga, anotando mentalmente los horarios de paso y el volumen de las entregas que abastecían a los comercios de la zona.
Esos datos comerciales eran los indicadores reales de la estabilidad económica de París, el terreno donde Outmot encontraría más dificultades para sembrar la desesperación si las estructuras locales permanecían fuertes. Al llegar a la panadería, subió directamente a su habitación sin pasar por el taller de costura del primer piso. Necesitaba dedicar las últimas horas de luz natural al estudio de sus cuadernos de inglés, un hábito que mantenía con la misma regularidad con la que un soldado limpia su equipo de campaña. Sentada en su escritorio, encendió el pequeño flexo de luz cálida y abrió el manual en la sección de los verbos de movimiento y las preposiciones de lugar. Con una caligrafía pequeña y regular, transcribió oraciones simples, asegurándose de que cada término ocupara el espacio exacto en la cuadrícula del papel. El dominio de esa herramienta lingüística avanzaba centímetro a centímetro, sin la espectacularidad de un milagro, pero con la fijeza inquebrantable que definía su nueva existencia. Tipky emergió de su escondite entre los muestrarios de lino, colocándose junto al tintero para observar el rostro de su portadora. Laquami apreciaba cómo Marinette utilizaba estas tareas mundanas para asentar su mente tras las tensiones del instituto. No había espacio para la queja en su rutina. La resiliencia se construía en la repetición silenciosa de las conjugaciones, en el aislamiento del ruido de la ciudad y en la preparación minuciosa de un mañana que requería una estructura de piedra para resistir los embates del invierno parisino. El martes al mediodía, el aula de dibujo del piso superior se encontraba sumida en una atmósfera de quietud que contrastaba con el habitual alboroto de las horas de almuerzo. Aprovechando el período libre otorgado por la ausencia del profesor de literatura, el núcleo del colectivo Áurea se había reunido en torno a la gran mesa de corte central. Marinette había dispuesto sobre la superficie una serie de muestras de lino crudo y algodón egipcio que sus padres le habían ayudado a adquirir de un proveedor mayorista del distrito textil. No había prendas terminadas ni diseños espectaculares expuestos. El objetivo de la sesión era puramente técnico. Clasificar los textiles según su resistencia al estiramiento y su capacidad de absorción cromática antes de proceder al corte de los primeros patrones. Nathaniel manejaba el calibrador con cuidado, midiendo el grosor de cada muestra en milímetros y registrando los datos en una tabla de doble entrada que Sabrina había diseñado implícitamente en su clasificador gris. El orden se había convertido en un lenguaje común dentro del grupo. Juleka Koufaine se encontraba en el extremo opuesto de la mesa, observando los rollos de tela con sus ojos ocultos a medias por el flequillo. Su presencia solía pasar desapercibida debido a su timidez extrema, pero Marinette había identificado en ella una sensibilidad excepcional para la simetría y el contraste de texturas, una habilidad que en el pasado se había desperdiciado por la falta de un canal adecuado. Necesito que revises la torsión del hilo en la muestra número 4, Juleka, dijo Marinette, entregándole una pequeña lupa de sastre con montura de latón. El proveedor afirma que es un tejido de 3 cabos, pero la densidad del peso sugiere que hay una variación en la trama central. Si la tensión no es uniforme, el tinte que preparemos se absorberá de manera desigual y la colección perderá la consistencia visual. Juleka tomó la lupa con dedos temblorosos, pero al aproximarla al lino, su postura se tensó con la concentración del especialista. Pasó varios minutos examinando la cuadrícula de los hilos, aislada del murmullo del pasillo exterior. Cuando levantó la vista, su voz fue apenas un susurro, pero la precisión de su observación fue absoluta. Hay un defecto en el urdimbre cada 12 hilos, explicó Juleka, señalando un punto casi invisible con la punta de un alfiler. El hilo de soporte es más delgado. Si aplicamos tensión vertical para la costura del hombro, la tela se rasgará. Excelente observación, respondió Marinette, anotando el detalle en la ficha de control de calidad. Ese lote queda descartado para la estructura principal. Lo utilizaremos únicamente para los refuerzos internos de los bolsillos, donde la carga de tensión es horizontal. Has evitado que perdiéramos 3 metros de material base, Juleka. Tu registro visual es indispensable para este inventario. Un leve rubor de satisfacción cubrió las mejillas de Juleka, quien asintió con la cabeza y continuó revisando el siguiente rollo con una seguridad que no solía mostrar en las actividades comunitarias del instituto. Rose Lavillant, que se encontraba a su lado intentando añadir pequeñas cintas de encaje rosa a los bordes de las muestras, se detuvo al notar la seriedad con la que su amiga operaba. Marinette intervino de inmediato, reorientando la energía de Rose hacia una tarea que requería rigurosidad en lugar de decoración superflua. Rose, las ornamentaciones externas no forman parte de esta fase de producción, explicó Marinette con amabilidad pero con una firmeza que no admitía discusiones estéticas.
Si añadimos elementos decorativos antes de fijar el encogimiento del algodón, el encaje se deformará tras el primer lavado industrial. Necesito que utilices la balanza de precisión para registrar el peso por metro cuadrado de cada muestra seca. Ese dato es el que determinará cuántos litros de fijador orgánico debemos comprar. Rose parpadeó, guardando las cintas en su estuche, y asumió la tarea de la medición con un entusiasmo renovado, descubriendo que la exactitud matemática del peso poseía una relevancia estructural que superaba la mera vistosidad del diseño superficial. El taller funcionaba como un engranaje limpio. Cada alumno desempeñaba una función específica que ponía a prueba su resistencia al aburrimiento y su compromiso con la calidad del conjunto. Alias Cesare observaba el desarrollo del trabajo desde el umbral de la puerta, sosteniendo su teléfono móvil con la intención de grabar una secuencia para la sección local de su blog. Sin embargo, al dar un paso hacia el interior de la sala, Marinette levantó una mano, deteniéndola con un gesto sutil pero innegable. No hay material para la prensa todavía, Alia, dijo Marinette, acercándose a ella con paso tranquilo. Lo que estamos haciendo aquí es control de procesos primarios. Exponer el proyecto en una etapa tan temprana solo generará expectativas comerciales que no estamos listos para abastecer y expondrá nuestras debilidades logísticas a competidores externos antes de tener las patentes registradas. La discreción es nuestra mayor ventaja competitiva en este momento. Alia bajó el dispositivo, mostrando una mueca de contrariedad que se transformó rápidamente en una expresión de respeto analítico. Comenzaba a comprender que Marinette no dirigía un club de aficionados que buscaba la notoriedad rápida en las redes sociales. Estaba construyendo una entidad corporativa doméstica que se protegía a sí misma mediante el silencio y la preparación exhaustiva. Entendido, chica, admitió Alia, guardando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Te tomas esto más en serio que los diseñadores que aparecen en la televisión. Parece que estuvieras protegiendo un secreto de estado en lugar de unas muestras de lino. El mercado de París es implacable, Alia, replicó Marinette, regresando a la mesa de corte. Si no respetas el valor del secreto industrial en las etapas iniciales, terminas trabajando para las marcas que sí lo hacen. Al finalizar la tarde, las muestras quedaron clasificadas, etiquetadas y almacenadas en las cajas herméticas que Nino había dispuesto en el armario trasero del aula. El orden del espacio era absoluto, un testimonio de la disciplina que el grupo había internalizado a lo largo de la jornada. Marinette fue la última en abandonar el instituto, asegurándose de que las ventanas del taller quedarán perfectamente selladas para evitar la entrada de la humedad nocturna que pudiera alterar el peso de los textiles. Camino a la panadería, el frío de la tarde comenzó a arreciar, obligándola a subir el cuello de su abrigo. Al cruzar la plaza del ayuntamiento, divisó a lo lejos la figura de Sabrina, quien caminaba junto a Chloe manteniendo una distancia de 2 pasos, pero cargando únicamente su propia mochila. Chloe gesticulaba de manera airada, pero la pelirroja respondía con breves asentimientos de cabeza, manteniendo una postura erguida que confirmaba la vigencia de la estructura lógica que había adoptado. Las defensas institucionales de la clase permanecían intactas. Ya en su habitación, bajo el amparo de la lámpara de su escritorio, Marinette retomó sus ejercicios de inglés, transcribiendo un listado de términos relacionados con la logística de aduanas y el transporte de mercancías pesadas. Su mente procesaba cada palabra con la regularidad de una prensa hidráulica, consolidando una base idiomática que complementaba sus habilidades estratégicas. Tiki observaba desde el borde del tintero, el reflejo de la luz azulada del monitor iluminando su silueta roja. El invierno parisino avanzaba con su paso monótono, pero en el santuario de la diseñadora, cada hora de silencio era una victoria ganada al caos de un futuro que ella estaba decidida a contener. La noche se asentó definitivamente sobre el distrito central de París, trayendo consigo un silencio denso que solo era interrumpido por el silbido ocasional del viento invernal entre las tejas de pizarra. Abajo, en el taller de la panadería, el eco de las últimas bandejas de metal al ser lavadas y el crujido del horno enfriándose marcaban el final de otra jornada de trabajo regular. Tom y Sabine habían subido a sus habitaciones hacía poco más de 1 hora, dejando la casa sumida en esa quietud templada y reconfortante que Marinette había aprendido a valorar como su recurso más escaso. En el piso superior, la diseñadora permanecía sentada frente a su escritorio, bajo la luz directa de una lámpara de brazo articulado que recortaba su silueta contra la penumbra del cuarto. Sobre la superficie de madera, perfectamente alineadas, descansaban las carpetas de registro del colectivo Aurea. Marinette pasó las yemas de sus dedos sobre los lomos de cartón rígido, repasando mentalmente los avances logrados durante el ciclo que se cerraba esa noche.
El inventario de textiles estaba asegurado gracias a la intervención meticulosa de Juleka, cuyas observaciones sobre la torsión del hilo habían evitado un fallo de producción costoso. Las etiquetas definitivas de Nathaniel contaban con la simetría matemática que solo la proporción áurea podía otorgar. Y Nino disponía ya de un esquema de audio depurado, libre de las estridencias de la inexperiencia. Incluso Sabrina, atrapada durante años en una dinámica de sumisión destructiva, había comenzado a utilizar el orden técnico como una fortaleza personal frente a las exigencias arbitrarias de la alcaldía. El microcosmos del Instituto François Dupont ya no era un terreno abonado para el pánico o la improvisación. Se estaba convirtiendo en una estructura resiliente, nudo a nudo, costura a costura. Marinette retiró las carpetas corporativas y las guardó en el cajón inferior bajo llave. Inmediatamente después, extrajo su cuaderno de cubiertas grises dedicado al estudio del inglés. Para una mente que en el futuro coordinaría proyectos de escala internacional, el dominio absoluto de las herramientas de comunicación básicos era un imperativo que no admitía retrasos ni justificaciones académicas. Con un bolígrafo de tinta gel negra, comenzó a transcribir la última serie de ejercicios de la semana, enfocándose en la consolidación de las preposiciones de lugar y los verbos de estado en su forma presente. Su caligrafía, regular y compacta, llenaba las cuadrículas del papel con una uniformidad que reflejaba la fijeza de su disciplina interna. No buscaba la vistosidad de un aprendizaje acelerado. Buscaba la automatización del proceso, la certeza de que su voz no dudaría cuando el contexto exigiera una precisión idiomática absoluta. Tiki voló desde el estante superior, descendiendo con suavidad hasta posarse sobre el borde del tintero de porcelana. La pequeña criatura mística observaba el movimiento rítmico de la mano de su portadora, asombrada por la capacidad de Marinette para aislarse por completo del ruido del mundo exterior. En los primeros años de su ciclo anterior, Marinette habría pasado estas horas de la noche consumida por la ansiedad de un diseño inacabado o por las dudas románticas que solían nublar su juicio. Ahora, la joven manejaba el tiempo con la parsimonia de un cantero que sabe que cada golpe de cincel, por pequeño que sea, define la resistencia de la muralla entera. «Has cerrado el ciclo de preparación del colectivo con una precisión asombrosa, Marinette», comentó Tiki en un murmullo, cuidando de no romper la atmósfera de concentración de la habitación. «Todos en el salón están adoptando tu ritmo de trabajo, incluso sin darse cuenta de que hay una estrategia detrás de cada tarea que les asignas. La disciplina no se impone mediante discursos, Tiki», respondió Marinette sin detener el trazo de su bolígrafo, completando la última conjugación de la página. «Se demuestra a través de la ineficiencia del caos». Cuando Nino vio que su música ganaba profundidad al aplicar leyes físicas en lugar de aumentar el volumen, entendió que el rigor es un aliado, no una limitación. Cuando Sabrina descubrió que un informe archivado con lógica técnica anulaba las quejas de Chloe, encontró una seguridad que ningún halago le había dado jamás. «Mi labor no es salvarlos de sus propias debilidades. Es proporcionarles el marco geométrico donde su resiliencia natural pueda estabilizarse. Si el entorno escolar es fuerte, Outmod tendrá que esforzarse mucho más para encontrar una grieta emocional que explotar en este edificio». Cerró el cuaderno de inglés con un movimiento seco y lo colocó en su sitio exacto de la estantería, junto a los manuales de aduanas y los tratados de economía textil que consultaba con regularidad. Se levantó de la silla y caminó hacia el gran ventanal circular que dominaba su habitación, apoyando las manos en el marco de madera fría. Desde esa posición elevada, París se extendía ante ella como un inmenso tablero de cristal y piedra, salpicado por los puntos dorados de las farolas públicas y los faros de los vehículos que cruzaban los puentes sobre el Sena. A lo lejos, la silueta oscura y masiva de la mansión agreste recortaba el horizonte, un recordatorio silencioso del enemigo que permanecía oculto tras los muros de la alta sociedad parisina. Marinette observó la distancia que la separaba de la casa de Gabriel con una mirada gélida y analítica. Sabía que la tentación de apresurar el desenlace, de buscar una confrontación directa en los sótanos de la mansión, era el camino más rápido hacia un error de cálculo estratégico. Gabriel Agreste era un oponente meticuloso, un hombre desesperado que utilizaba los recursos de su imperio financiero para camuflar sus actividades en las sombras. Intentar derribarlo antes de haber consolidado su propia red de influencia en la ciudad sería una imprudencia que la línea temporal no perdonaría. El juego del gato y el ratón requería que el terreno bajo los pies del enemigo se volviera inestable antes de dar el golpe definitivo.
Cada alianza sellada en el instituto, cada pequeña mejora en la cadena de suministros del colectivo Aurea y cada hora dedicada al dominio de sus propias capacidades eran los hilos invisibles con los que estaba asfixiando los recursos potenciales de Outmod. Un escalofrío leve recorrió sus hombros debido a la corriente de aire que se filtraba por el cristal, pero Marinette no se apartó de la ventana. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio y frío de la noche, sintiendo el peso de los 30 capítulos de su destino como una armadura que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. No había prisa en su espíritu, ni el miedo que solía caracterizar sus primeros encuentros con la magia de los Miraculous. La arquitectura del silencio que había construido en su entorno escolar durante las últimas semanas era sólida. Las costuras pequeñas aguantaban la tensión del invierno parisino y las bases del mañana estaban asentadas sobre la piedra de la disciplina. Con un último vistazo a las luces de la ciudad que dormía bajo su custodia, Marinette apagó el flexo de su mesa de trabajo, permitiendo que la oscuridad de su santuario se fusionara con la noche de París, lista para el inicio del siguiente ciclo.